Y bien, el gobierno, el Ejecutivo ya envió al Congreso los dos proyectos de ley que había anunciado. Uno respecto de elegir a los presidentes regionales en 2 vueltas, si es que el candidato ganador, digamos, no supera el 33% de los votos, tendría que ir a una segunda vuelta con el que quedó segundo. Ese es un proyecto de ley, y el otro proyecto es el que renueva por mitades cada 2 años y medio el Congreso. A decir, a la mitad, la renovación a la mitad del mandato presidencial. Esto también se ha remitido hoy día al Congreso. Estamos con José Luis Sardón, que es politólogo, autor de varios libros sobre estos temas, bueno, es catedrático director además del Instituto de Derecho y Economía de la Escuela de Posgrado de la UPC. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Me gustaría una presentación, a ver si podemos avanzar con la presentación sobre el tema. Estamos hablando de la renovación por mitades del Congreso. Efectivamente. La propuesta presidencial tiene 2 aspectos, ¿no? Por un lado es renovar el Congreso cada 2 años y medio. Eso implica aumentar la frecuencia de las elecciones para el Congreso. Y por otro lado, también implica cambiar el modelo de las elecciones, es decir, pasar de elecciones simultáneas, que es lo que tenemos ahora, a elecciones escalonadas. Se llama elecciones simultáneas cuando es el mismo año, ¿no?, la renovación del Congreso y el Ejecutivo. Y elecciones escalonadas, por el contrario, es cuando a mitad o en algún momento del periodo presidencial se renueva una parte del Congreso. Entonces, la propuesta presidencial implica las 2 reformas, ¿no? De acuerdo. Cada una de ellas, creo, Jaime, tiene sus consecuencias políticas que sinceramente creo que son positivas, ¿no? Aumentar la frecuencia de las elecciones implica darle más control a la ciudadanía sobre los políticos, ¿no? Y yo creo que ese es un clamor popular muy legítimo y muy claro, además, desde hace muchos años. Y por otro lado... Pero hay quienes dicen que, esto lo dice, por ejemplo, me parece Fernando Otuesta, que la gente está confundiendo renovación por mitades con elección revocatoria, con revocación de los congresistas, digamos como si esta renovación fuese un medio para evaluar a los congresistas y entonces confirmarlos o no confirmarlos en función de su rendimiento, de su desempeño. Y dice que esto no es así porque uno no son todos los congresistas los que se someten, es un número determinado, predeterminado, los que van a estas renovaciones por mitades. Entonces, no cumpliría tanto esa función. No entiendo realmente ese punto de vista, ¿no? Yo creo que es muy claro que si cada 2 años y medio va a haber una renovación, aunque sea parcial del Congreso, evidentemente el control de la ciudadanía sobre el Congreso como un colegiado va a aumentar. Sobre el Congreso como tal. Como colegiado. Pero no sobre el representante mismo, digamos, como tal. No se estaría evaluando, juzgando en esa elección. Porque yo me imagino que la gente los congresistas que culminan su mandato y van a una renovación, se pueden volver a presentar, supongo. ¿Hay reelección? Sí, por supuesto que hay reelección, pero mayor frecuencia es mayor control. No hay necesidad de dar tantas vueltas sobre eso. No termino de comprender realmente. No, una cosa, digamos si uno pudiera elegir cada 2 años y medio a todo el Congreso en distritos uninominales, por ejemplo. Entonces uno podría... Habría mayor control. Decíamos, uno está evaluando, ¿me está representando bien o no? Entonces voto por él o no voto, o no lo reelijo o no lo reelijo. Eso es muy distinto a una renovación por mitades, digamos. Lo que quizás quiere decir indicar la crítica es lo siguiente, ¿no? Que el mandato individual de los congresistas va a durar 5 años, como es ahora. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido no va a aumentar el control. Claro, pero sí va a aumentar el control en tanto el Congreso es un órgano colegiado. Entonces, esa es la perspectiva que yo tomo, el Congreso como un todo, no los congresistas individualmente, ¿ya? Pero yo creo que las 2 formas, se puede ver las cosas de las 2 formas, ¿no? Claro. O sea,
Y al final el Congreso toma sus decisiones colegiadamente. Por eso es que yo creo que es mejor la perspectiva de ver el Congreso como un todo y decir que aumente el control sobre el Congreso. ¿Ah? Pero eso es un aspecto. El otro aspecto que creo que también es muy importante es que la propuesta presidencial implica ir a un esquema de cambios graduales en el sistema político. ¿No? Lo que tenemos ahora con el sistema simultáneo es cambios bruscos, ¿no? El país se reinventa totalmente cada 5 años, ¿no? Mucha gente ha escrito sobre esto que le llaman el péndulo peruano, ¿no? El péndulo peruano ha sido indicado, por ejemplo, en políticas económicas o en política en singular, ¿no? Que el Perú va de un extremo al otro. El péndulo peruano se origina en buena medida en las elecciones simultáneas, ¿no? Que cada 5 años puede cambiar todo. En cambio, con un sistema como el que está proponiendo el presidente de la República, esto se va a eliminar. O sea, vamos a ir a oportunidades de cambio fuertes cuando coincida la elección del presidente con la elección de la mitad del Congreso, y a momentos de cambio débiles, que va a ser a la mitad del periodo presidencial, donde solamente se va a poder cambiar a una mitad del Congreso. Pero ya no van a haber esos momentos de cambio total, que son los que tenemos ahora, ¿no? Bueno, pero frente a eso, la crítica es que el presidente que gobierna de pronto puede encontrarse en mitad de su mandato con un Congreso completamente opositor, y eso afectaría su capacidad de gobierno, y además, digamos, si uno espera una cierta estabilidad jurídica, digamos, de pronto cambia la mayoría y uno que tenía por lo menos un horizonte de 5 años de estabilidad jurídica dentro de determinada línea, de pronto todo cambia. Eso también se dice, digamos. Demasiadas, o sea, ahí hay demasiadas cosas que decir. Yo podría abordar ese tema un poquito más adelante, si te parece, Ya, bueno, para seguir este orden. Sí, hay que indicar que ese tema, el calendario electoral, ¿no? Que es lo que está proponiendo la reforma, ¿no? Es un tema relevante en el contexto de un sistema de gobierno presidencial, ¿no? En los gobiernos parlamentarios no es relevante. ¿Por qué? Porque en los gobiernos parlamentarios hay una gran flexibilidad en la relación entre el gobierno y el parlamento, ¿no? De hecho, el gobierno es una comisión del parlamento. Entonces, se suele adelantar las elecciones o a veces alargar un poquito, ¿no? Hay una flexibilidad. Pero en el sistema... Pero el régimen parlamentario se adapta mucho más precisamente a los cambios de humor político de la opinión pública, de la población, de los electores. Digamos, si lo que se quiere es introducir cambios graduales para adaptar mejor, hacer que el Congreso refleje mejor la circunstancia política del país, lo mejor es ir de frente a un sistema parlamentario o semiparlamentario. Bueno, eso ya son palabras mayores, pero moviéndonos dentro del presidencialismo, ¿no? Yo creo que hay que, en todo caso, hacer comparaciones con los países americanos que son presidenciales, ¿no? Los Estados Unidos y los países latinoamericanos. Ya. Yo he hecho un pequeño cuadro comparativo entre las elecciones, por ejemplo, el paradigma de las elecciones escalonadas son los Estados Unidos, ¿no? Ahí el presidente dura 4 años, los diputados, Jaime, duran 2 años, y los senadores duran 6 años, renovándose por tercios cada 2 años también. Entonces, este esquema de los Estados Unidos es de una gran sabiduría, ¿no? Porque hay momentos de cambio fuertes y débiles. 2 años duran los diputados, o sea que cada 2 años se renueva totalmente. La totalidad de la Cámara de Diputados, o sea, que no es la Casa de Representantes. No es por mitades ni nada, sino la totalidad. Es la totalidad, exactamente. Eso pues contrasta tremendamente con el calendario peruano, ¿no? El calendario peruano es de cada 5 años. Se puede ir el presidente y el íntegro del Congreso, ¿no? De acuerdo.